Por eso invitamos a los empresarios, Octavio Jiménez, que ya ha estado aquí con nosotros, a don Luis Sánchez, quien es vicepresidente de Asuntos Tributarios de la Coparmex, el presidente Octavio Jiménez, pero también hemos invitado a un economista que sabe a cabo y rabo su tema. Y si quisiéramos, Hilario Barcelata, que nos platiques cómo está esta reforma y después ya escuchar a los empresarios por qué no están nada de acuerdo con lo que se pueda aprobar el próximo domingo. Hilario, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias, Jesús, por la invitación, la oportunidad de estar con tu auditorio y hablando de este tema que definitivamente necesita ventilarse públicamente. Yo creo que la parte más conflictiva de la reforma hacendaria, no hay que olvidar que no solo es esta parte impositiva, sino tiene que ver con otras medidas de carácter presupuestal y de otra naturaleza. Toca al federalismo, pero la parte que más ha irritado a la sociedad es precisamente la del incremento de los impuestos, ¿no? Pero es que yo escuché que el presidente dijo que era una reforma justa, una reforma social. ¿Qué sucede? Mira, yo tengo mi posición al respecto es, primero, no es una reforma oportuna. No puedes pretender subir los impuestos cuando estás en una fase recesiva o a punto de entrar en una recesión. La economía mexicana viene creciendo cada vez menos desde el 2010 a la fecha. Se calcula que este año va a crecer 1% o un poquito menos. Entonces, si le metes impuestos al consumo y a la inversión, se caen las ventas, cierran las empresas, incrementa el desempleo. Esto es lo que en economía se llama una política procíclica, es decir, empujas el ciclo hacia abajo, hacia la crisis. Sí. Lo que se necesita es una política anticíclica, es decir, que revierta la tendencia negativa hacia positiva. Luego, es una política, es una reforma, pues sí, injusta, aunque se diga que es justa. ¿Por qué es injusta? Pues nada más porque se le está aumentando los impuestos. De alguna o de otra manera todos vamos ¿qué impuestos aumentan? El ISR 32%. El ISR, mira, pero no va a haber impuestos a IVA y alimentos. Por ejemplo, ya se tiene un punto de acuerdo para aumentar el 16 a alimento a las mascotas. Sí. Del 11 al 16 en las zonas fronterizas. Se crea un nuevo impuesto del 5% de alimentos chatarra. El peso de IVA por cada litro de refresco sí se va a quedar, bueno, al menos hasta ahorita, ¿no? Y el 16% también de IVA a los chicles. Pero dice un nutriólogo que los refrescos y las comidas chatarras están acabando a los mexicanos. Bueno, entonces desde esa perspectiva pues está bien. Luego, el nuevo impuesto a la Bolsa Mexicana de Valores, a transacciones en la Bolsa Mexicana, que es del 10%. Y lo más controversial, que es el incremento del ISR a 32% para quienes ganan más de 500,000 pesos. Sí. A 31 a quienes ganan a medio millón, 32 a más de 750,000 y 34 a más de 1 millón y 35 a más de 3 millones. Sí. Eso es lo que se acordó anoche. El asunto es que, bueno, ahí estamos generando le estamos pidiendo más a los contribuyentes para que contribuyan con más. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las grandes empresas? Eso es algo que a mí me conflictúa. Yo por eso digo que no es una reforma justa. Porque se dice, bueno, vamos a desaparecer el régimen de consolidación fiscal. ¿Eso qué es? A ver, platícanos para la gente de banqueta. ¿Qué es el régimen de consolidación fiscal? Así de manera muy simple, y la simplicidad a veces nos puede llevar a errores, pero muy simple. Si existe un corporativo que tiene varias empresas, sí, pues el corporativo puede presentar sus impuestos como si fuera una sola empresa. Por ejemplo, Carlos Slim. Sí, algunas de sus empresas tienen ganancias y otras tienen pérdidas. Entonces puede compensar y además puede diferir el pago de sus impuestos. Y se les devolvían también, ¿no? ¿El pago de impuestos o no? Ahí estoy... No, eso no está incluido aquí. Eso no está incluido. Pero el asunto es que por esta vía puedes dejar de pagar impuestos, porque además puedes manipular para que algunas de tus empresas tengan pérdidas o incorporar empresas ya con pérdidas a este grupo y por esta vía pues no pagar impuestos. Se va a sustituir, efectivamente, se elimina y se sustituye ahora por un régimen opcional de grupos de empresas, me parece que se llama el asunto. El caso es que el asunto es más o menos el mismo. Las empresas van a poder seguir haciendo esta misma operación. Se dice que porque si no restaría competitividad a esas empresas. Puede ser, pero el asunto es que por esa vía se dejan de recaudar cerca de 500,000 millones de pesos. Si quitáramos esa medida de consolidación fiscal, la que tú decías. Si quitamos esa medida y además no ponemos esta otra, entonces ya no necesitamos subir más impuestos. Con ese solito resolvemos
tenemos el problema de la recaudación fiscal. Con ese no se está haciendo. Con eso no se está haciendo. Se está creando una opción nueva que va a permitir o que va a implicar un gasto fiscal para el gobierno equivalente a lo que está haciendo ahora. Entonces, bueno, por ejemplo, Octavio Jiménez, presidente de la Coparmex, dice Hilario, un experto en economía, en finanzas, que no es una reforma justa. ¿Tú cómo la percibes? Porque ayer te fuiste durísimo en las declaraciones también acerca de esta reforma. Hola, ¿qué tal, amigo Ramsés? Gracias, como siempre, por invitarnos. Realmente coincido. No es una reforma justa, no es una reforma social. Lo estamos viendo y lo repito. Más bien es una reforma hacendaria más política, porque estamos viendo que todo se está manejando sobre la mesa con varios partidos políticos. Nosotros con Coparmex Nacional y nosotros mismos hemos estado en la Ciudad de México y hemos realmente propuesto que de la reforma se debe realmente estructurar el 90%, porque es un retroceso económico que a las empresas les va a pegar considerablemente. No es posible que ciertos políticos, como el que decía un diputado del PRD, que paguen más los que ganen más. Es que eso es lo que se busca, ¿y por qué no dice que todos paguemos? O sea, creo que sería lo justo. Vamos a pagar todo, pero Octavio, todos hasta los ambulantes. No hay es que eso voy, yo sé que eso querían recaudar a los 6 de cada 10 mexicanos. Hilario, ahorita hablamos contigo, Luis, ahorita platicamos. Creo que 6 de cada 10 mexicanos es lo que buscan, que haya una recaudación también del comercio informal. Así es. De hecho, está prevista un régimen, por cierto que desaparece el régimen de pequeños contribuyentes. Y lo que se va a crear es un nuevo régimen que permita que los que están en la economía informal se vayan incorporando a la economía formal a través de un sistema de facilidades y privilegios, digamos, que te van a permitir empezar a cumplir con tus obligaciones fiscales año con año. Me parece que a los 8 años ya estarías pagando la totalidad de tus contribuciones, pero durante esos primeros 8 años pues te vas incorporando poco a poco. Es como una invitación a. Pero lo cierto es que, a lo mejor funciona eso, pero hay que ver las raíces de la economía informal, y las raíces de la economía informal tienen que ver con que no funcionan adecuadamente los mercados en el país, ¿no? Las oportunidades para participar en la competencia económica son limitadas. Entonces, los pequeños empresarios, los microempresarios, no tienen las mismas oportunidades, ni siquiera de acceso al crédito, ¿no? Por decirte algo. Así. Entonces, falta mucho más para incorporarlos. Y también es cierto que no se puede pasar a un régimen de economía formal si no se presiona a la gente para que no ocupe las calles, para que no lleve a cabo esa actividad que no solo es informal, es ilegal, porque en muchos casos se venden productos que son piratería, productos que son robados, productos que son de contrabando. Por ejemplo, Octavio, aquí dice el exalcalde de Veracruz y que va a ser diputado, José Ramón Gutiérrez de Velasco, que los empresarios son quejosos y protagonistas. ¿Tú qué dices en eso? Mira, yo creo que cuando realmente uno paga sus impuestos, y siempre creo que los empresarios han visto que crezca la parte laboral, que crezca la parte económica, sí, entonces quiere decir que a nivel nacional todos los empresarios, porque te quiero decir que a nivel nacional hay un movimiento empresarial muy fuerte que nunca se había dado. Todos los empresarios están en contra de la reforma hacendaria. Todo el mundo, obviamente, cada estado tiene su problemática. Nosotros estuvimos en la Ciudad de México para llevar nuestra propuesta al Congreso y nos dimos cuenta que van muchas cámaras a nivel nacional, van muchos empresarios gastando de su bolsa avión, viáticos. ¿Por qué? Porque obviamente ellos están preocupados por sus empresas y por sus colaboradores, porque obviamente esa reforma le va a pegar totalmente también a la parte laboral. En cuanto a los ambulantes, no vemos realmente en la reforma que para incorporarlos que paguen algo fácil y sencillo. Inmediatamente que se dan de alta tienen que comprar una computadora, tienen que comprar un software, tienen que ver un contador. Prácticamente
no se animan. O sea, tiene que haber realmente algo en el cual ellos se les facilite. Si a veces para uno se le complica hacer los cálculos para pagar sus impuestos, ahora te imaginas a ellos. Entonces, la firma electrónica y todo eso, la parte social que dicen es que van a tener seguridad social. O sea, eso realmente no es para ellos un estímulo. Un estímulo es realmente que o les fijen una cuota totalmente para que ellos empiecen a incorporarse y vean que es algo sencillo, que lo pueden pagar en cualquier lado, sin tantos cálculos, sin tener que estar invirtiendo. Yo siento que si quieren que el país crezca, realmente que se haga un IVA generalizado. Decías del 8%. Del 8%, porque no nos afecta. Nos beneficia a todos, porque ahí sí pagaríamos todos. Todos. Mira, decían... ¿Todos quiénes, Octavio? Todos los mexicanos, tanto informales como formales, porque si tú vas a comprar, no sé, un alimento, vas a comprar una medicina, lo vas a pagar. Ahora, dicen, es que vamos a perjudicar a las personas que no tienen recursos porque, pues, por las medicinas. Sabemos que las personas que no tienen recursos van a los hospitales civiles. Sabemos que obviamente van a los hospitales de gobierno. Así es. O en su mayoría los trabajadores tienen seguro social. Entonces, y creo que además hay alternativas en las medicinas, desde que son caras hasta las más económicas, y todos tienen un registro. Entonces yo creo que se debe, si el gobierno quiere que nosotros los estemos respaldando, creo que ellos también se tienen que poner nuestros zapatos. Eso es lo que realmente nosotros pedimos, que paguemos todos. Luis Sánchez, vicepresidente de Asuntos Tributarios de la Coparmex. Palabras más, palabras menos. Ayer escuchaba que decías que esta reforma era represora. Bueno, lo que pasa, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lo que pasa es que Hacienda se ha dado cuenta todos los años pasados de que hay mucha evasión y elusión fiscal. En realidad, todo lo encaminado, todo lo que se trató es para evitar la elusión y evasión fiscal y para aumentar las penalidades en contra de los empresarios, en contra de todos los que se arriesguen a no pagar los impuestos correctamente. Y se lograron algunas situaciones parchadas, se fue, pero por lo menos no se fueron directamente contra los socios como querían inicialmente, contra representantes legales, contra administradores únicos, ¿no? Que iban a reprimir la inversión en todo sentido. Por otro lado, la reforma está desincentivando la inversión totalmente, pero todo el mundo se fue con el IVA de alimentos, todo el mundo se fue con el IVA a todo. Fue las colegiaturas. Para mi punto de vista fue una porque en realidad se tiene que ver algo más serio que va a afectar al trabajo, que es la realidad y lo importante. ¿Qué es? Lo de la no deducción o la limitación de la deducción a cuestiones exentas en cuestiones de nómina. Eso es lo importante porque a todos les van a pegar, tanto a los propios trabajadores como a los empresarios, como a la producción, como a la productividad, como a la eficiencia de todo México. Entonces, ahí es donde tiene el problema y nadie, por lo menos no se dio tanto énfasis como en otras situaciones. Ahora, si la reforma lo hubieran presentado, ok, vamos a querer cobrar más impuestos, pero vamos a decir en qué lo vamos a gastar. Ese fue la omisión más grave, porque quieren recaudar 523 mil millones de pesos, cuando prometen un fondo de retiro que no va a dar más de 5% de lo que quieren recaudar de más, y todo se va al gasto. Entonces, ¿están subiendo los impuestos para gastar más? No hay transparencia. Pero bueno, yo, Hilario, ahorita quiero escuchar tu punto de vista. Yo sé que los funcionarios públicos, estuvo el senador Yunes con ustedes la semana pasada, y sé que está recaudando todas las peticiones de ustedes, de los empresarios, porque lo que se viene haciendo es eso, ¿no? Recolectar y hacer más rica, si me permiten la expresión, esta reforma fiscal. ¿Tú cómo ves? ¿Se puede hacer algo el próximo domingo, Pedro? Yo creo que sí, como comentabas,
El viernes tuvimos la fortuna de tener al presidente de la Comisión Hacendaria del Senado, el licenciado José Yunes, en el cual a todos los líderes empresariales, presidentes de cámaras, nos escuchó, entendió nuestra postura y sobre todo aceptó que le entregáramos nuestra propuesta. ¿Y se la entregaron? Se la entregamos. Realmente creo que pues a nivel nacional todo el mundo va a la Ciudad de México a querer hablar con el presidente de la Comisión Hacendaria del Senado, hacen citas, y aquí la verdad él tuvo la atención de venir aquí a Jalapa, también estuvo en Veracruz, en el cual nos atendió, y la verdad se lo agradezco porque es cuando te da confianza de un político, de un senador, en que se traslada de su oficina, de su área de confort, vamos a decirlo para platicar así, con ustedes, para venir y escucharnos. Ahora, ¿les convenció las posturas? ¿Les convenció? Realmente él fue muy claro y nos dijo, yo todo lo que ustedes me están informando y todo lo que me están dando, yo lo voy a llevar y lo voy a exponer en el Senado. Entonces eso nos da un poco de confianza que nuestra voz va a ir directamente para allá. Entonces, Hilario, ¿se puede hacer algo de aquí al domingo todavía, con todo lo que hemos escuchado de los empresarios, de que no es una reforma justa? ¿Qué se va a aprobar entonces? ¿Tú crees que todo lo que ha recolectado en este caso el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta se puede estudiar y analizar y discutir en el Pleno para que haya otro tipo de reforma, la que no presentó el presidente Peña? Mira, yo creo que es un poco difícil por el tiempo que tiene el Senado hasta el 31 de octubre para poder hacer la aprobación y dar paso a la discusión del presupuesto. Entonces me parece que no va a salir algo muy diferente. Sería muy bueno que al recogerse las posturas de los empresarios, sobre todo en esta parte que tiene que ver con lo persecutorio de la reforma, pudieran irse haciendo los ajustes precisamente para tener una posición menos temerosa frente a la autoridad hacendaria, ¿no? Que es una de las cosas que más preocupan. Y en ese sentido creo que sí es importante identificar que ahí se trabajó mucho los puntos de acuerdo respecto a las reformas del Código Fiscal de la Federación tienen que ver mucho con un mayor control que va a tener el SAT respecto al pago de los impuestos, la emisión de las facturas, el famoso buzón fiscal, etcétera, ¿no? Todo con el fin de cercar la posibilidad de la evasión y de la elusión. Pero lo que decía Luis es que ¿y qué pasa con el gobierno? No está ofreciendo gastar mejor, no está ofreciendo un plan de ahorro, un plan no dice qué va a hacer con el dinero. No nos dice qué va a hacer con el dinero, no nos dice vamos a bajar un poco los sueldos estratosféricos de magistrados, de secretarios, que sabemos que son, de diputados, de senadores, de todos, ¿no? Asesores de senadores. Sí. Entonces, eso generaría mucha confianza. A mí me parece que el principal problema en la actualidad es que el gobierno no tiene la legitimidad suficiente, la autoridad moral suficiente para salir y decirle a los contribuyentes necesito más dinero. ¿Por qué? Porque además, recordemos que hace 3 años ya se nos pidió más. Se subió el IVA del 15 al 16, se crearon nuevos impuestos, en fin. Entonces, la situación es de esa magnitud. Luis, ya para aterrizar este contexto, por favor. Yo creo que también el problema principal, tanto es de comunicación, pero yo creo que es más de confianza. Eso se resume que ni el gobierno tiene confianza en los empresarios, ni los empresarios tienen confianza en el gobierno. Y entonces, pues, como lo comentaban en la mañana, pues si te sientas a cenar con alguien que no le tienes confianza, pues desde ahí empezamos mal, ¿no? Ya la relación está muy golpeada, golpeada, sobre todo en el electoral, pero sí golpeada, y tienen que buscar otros esquemas que en realidad den confianza a la gente, confianza en todos los sectores, porque todos los sectores afectaron, y lo que no están viendo, que lo que están afectando es a los trabajadores, una en su salario directo, otra en sus prestaciones y otra en las fuentes de trabajo, que ahí es donde va a haber, pues puedes ver hasta un estallido social. Gracias, Luis. Por último, Octavio. Y además te quiero decir que ya hubo la primera marcha empresarial en Sonora, en Guaymas, Sonora, en el cual está Coparmex,
Canacintra. Entonces quiere decir que ya hay una respuesta y empieza a haber algo que pues nosotros no pensamos hacer, porque si criticamos las manifestaciones, claro, pues tratamos que el diálogo y el entendimiento es lo mejor, pero yo creo que se está viendo que no está quedando otra situación y ellos ya tomaron una determinación y ya el día de ayer salieron a las calles a manifestarse en contra de la reforma fiscal. Gracias, Octavio. Por último, Hilario, de esto vamos a platicar, nos vamos a ver muchísimas ocasiones, pero como apunte final, Hilario. Mira, sí hay que pensar en una reforma que nos permita recaudar más, que sea más justa. No hay que olvidar, no todos podemos pagar impuestos. Esta idea de generalizar el IVA, tengo que decirlo, no se generalizó porque eso hubiera provocado que la población en pobreza extrema pasara del 20 al 32%. Sí. Si se generaliza en cualquier sentido, va a afectar a esos muy pobres. Entonces, bueno, me parece que podemos ensayar otros esquemas que incluyan a más personas pagando IVA, pero reconociendo su capacidad. Y en ese sentido creo que debemos trabajar tanto hacia abajo, sí, para los que no pueden pagar mucho, como hacia arriba, los que sí pueden pagar mucho, para fortalecer las finanzas de los gobiernos. Octavio, ya como apunte final, Octavio Jiménez. Pero realmente todo el mundo no se ha dado cuenta que el campo está en peligro también, porque si bien como dices, que no todo el mundo puede pagar esos impuestos, pero ¿qué pasa con el campo? De por sí el campo se ha golpeado, y con lo que quieren hacer la reforma hacendaria del campo, lo van a destruir completamente, porque las personas del campo lo que producen es lo que consumen, y lo poquito que pueden vender es lo que ellos pueden ir avanzando, y todos los quieren exprimir más, no se vale. Nos vemos después de que, si se llegara a aprobar la reforma hacendaria este 20 de octubre, platicamos y nos volvemos a sentar y volvemos a sentar bases, ¿les parece? Muchas gracias, amigos. Muchas gracias a Luis Sánchez, vicepresidente de Asuntos Tributarios de la Coparmex, su presidente Octavio Jiménez, y al gran economista y gran analista financiero, y además lo conoce usted porque está en muchísimos medios de comunicación, y además es consentido del 88.9, Hilario Barcelona. Muchas gracias. Muchas gracias.